Contexto histórico. Para hablar acerca de este contexto, primero tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué es el Altiplano Central de México? Esta zona es una región geográfica que se extiende entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Al sur, limita con el eje volcánico transversal y la depresión del río Balsas. Esta altiplanicie incluye territorio de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis de Potosí, así como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Arteaga, Hidalgo, México, Chacla, Puebla, Jalisco, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México, Distrito Federal. Ahora bien, continuando con el contexto histórico, en esta región se desarrollaron algunas de las grandes culturas del México prehispánico. La mayoría de las culturas que dominaron el Altiplano Central, especialmente el Valle de México, fueron nahuas, es decir, aquellos de lengua nahual. Los nahuas habitaron esta área desde tiempos prehistóricos hasta la llegada de los españoles. Por lo tanto, el origen del habla mexicana de esta zona se encuentra en las culturas prehispánicas que habitaron a la región, que éstas a su vez dejaron un legado lingüístico y cultural que ha perdurado hasta la actualidad, como vamos a ver a continuación en su lexicología. Ahora bien, la influencia del náhuatl. El español de México ha tenido como sustrato lingüístico diversas lenguas indígenas. Especialmente ha sido significativo el influjo del náhuatl, sobre todo en su léxico. Sin embargo, si bien en el vocabulario su influencia es innegable, apenas se deja sentir en el terreno gramatical. Ahora, volviendo al léxico, además de las palabras originarias de México con las que se ha enriquecido la lengua española, este idioma cuenta con muchos nahuatlismos que le confieren una personalidad léxica propia. Algunos nahuatlismos muy frecuentes son aguacate, jitomate, cacahuate, cacao, chocolate, etc. Carácter rústico. A causa de la procedencia social de la mayor parte de los conquistadores y colonizadores españoles, pueden señalarse el vulgarismo y el carácter rústico como rasgos característicos del español de América. Sin embargo, la Ciudad de México fue donde se formó el lenguaje más culto del Virreinato de Nueva España. Con una gran capacidad de asimilación, muy pronto estuvo a nivel cultural de las más grandes ciudades españolas. 9 años después de la conquista, en el año 1530 tuvo una imprenta, la primera en América. En el año 1537 comenzó a ser corte de virreyes. En el año 1547 fue cabeza de arzobispado. En el año 1553 inauguró su universidad y su ambiente literario era muy atractivo para los escritores españoles. Por todas estas características, no es el vulgarismo el rasgo peculiar de su español, aunque no falten rasgos de carácter rústico. Entre ellos, tal vez el más importante sea el de convertir los hiatos en diptongos. Por ejemplo, en lugar de decir peor, dicen peor, o en lugar de decir pelear, dicen pelear. En lugar de pasear, dicen pasear, o en lugar de línea, dicen línea. ¿Qué influencia tiene? La idea de un español pashispánico llegó de la mano de productores de cine estadounidenses que decidieron desarrollar un doblaje sin las características específicas de un país en concreto, con el fin de abarcar un mercado de mayor audiencia, logrando de esta forma volverse esta habla la más conocida internacionalmente por ser usada con frecuencia como base del español neutro de los medios audiovisuales. Un dato curioso pudiera ser que el doblaje de la película Río Rita en 1929 fue el primer doblaje de una película al español y también el primer intento por doblar una película usando un español neutro. Muy bien, ahora para explicar las características generales y los procesos fonológicos,
Primero, vamos a tener como muestra a Mario Castañeda, que hace la voz de Goku. Tenemos una norma diatópica, que sería español mexicano, Ciudad de México. La norma diastrática, que es clase media alta. Y la norma diafásica, que es una conversación formal amigable, puesto que la muestra es de un video de YouTube del Rayos por Podcast. El ceseo. Como ocurre en todos los dialectos de Hispanoamérica, Canarias y de buena parte de Andalucía, no existe la diferencia en la pronunciación de la S, la Z y las combinaciones C y SI, siendo pronunciadas todas como S. Además, la S que pronuncia Mario Castañeda y la S del español mexicano es la minodental. Bruce Willis, que lo empecé a doblar desde Luz de ese, Los Caballeros del Zodiaco, Canon de Géminis. Al principio del proceso tiene que... La fortición es un fenómeno fonológico en el que un sonido se fortalece o se vuelve más prominente en ciertos contextos. En este caso, la S al final de la sílaba. Esta raramente se debilita. Con el debilitamiento vocálico, incluso de las vocales tónicas, da la sibilante S una prominencia especial. Es al revés el proceso. Entonces, son estas voces como las más conocidas por ahí. Debilitación vocálica. La E es la vocal más afectada, provocando la eliminación de toda una sílaba, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Entonces, pues yo creo que sí, yo dije, bueno, pues mañana busco a... Este fenómeno se debe a la influencia de la lengua indígena nahual, que no tiene la vocal E en su inventario fonético. Se puede apreciar como incluso en el segundo clip, antes de mañana, dice pues, pero lo dice de una forma que realmente no se escucha prácticamente. El yeísmo. Del mismo modo que el ceseo, no se diferencia la pronunciación de Y y la doble L. En esta muestra es una fricativa palatal sonora. Qué mejor recibimiento, Sí, ¿no? qué mejor, ¿no? Maravilloso, sí. Otra característica es la conservación de la D en posición intervocálica. Obvio. Es así, es asado, es un personaje histórico. Se puede apreciar como dice asado en lugar de otros lugares, como es muy popular decir asado. Y un ejemplo del carácter rústico nombrado anteriormente pudiera ser este. Sí, como si estuvieras peleando de verdad. El cuerpo